Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos por supuesto a los que difunden, los que nos siguen, los que nos acompañan, especialmente económicamente, va todo nuestro agradecimiento. Necesitamos de su apoyo, como siempre decimos, para llevarles toda la verdad. Ponemos, por supuesto, que este programa está transmitiendo a través de nuestras redes, www.canaltelv1.com. Debajo de este programa, en las redes sociales en las cuales nos mantenemos en contacto, tenemos la plataforma de noticias TLB1 y también Clips TLB1, donde ahí está toda la programación antigua que llevamos adelante en este canal y que se ha proyectado, por supuesto, antes del 2020, cuando llegó la censura a nuestro canal. Así que estamos subiendo muchos programas antiguos que creo que van a ser de mucho agrado para ustedes volver a recuperar un poco lo que se planteaba en esas épocas. Estamos también, suponemos que estamos también en Teleredes, así que sintonicen el canal 15 de Teleredes en Provincia de Buenos Aires y nos van a poder seguir en este programa Contracara. Agradecemos a Ángel Padula y por supuesto a Andrés Poggi por esta colaboración que tienen con nosotros para transmitir a través de televisión por cable. Ponemos este programa, como siempre, bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Siempre le pedimos nos acompañe, nos ilumine, nos proteja, ¿no?, ante tanta desidia, tanta angustia que está viviendo, no solo nuestro país, sino el mundo entero. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito lo que tenía que ver con el discurso del presidente Milei. Ustedes saben que el día 1 de marzo se hizo la apertura de las sesiones del Congreso para el ciclo 2024. El presidente Javier Milei se hizo presente, estuvo en el Congreso, fue recibido por la vicepresidente Villarruel, hicieron su ingreso en el salón y por supuesto una cosa muy curiosa, que en el camino que iban llegando al Congreso de la Nación se escuchó también la participación de gente que no estaba de acuerdo con su gobierno y que queremos mostrarles esta parte. Bueno, así fue el recibimiento que tuvo el presidente en forma popular, llegando al Congreso de la Nación. El discurso de Milei, por supuesto, replanteó todas políticas que ya conocemos, que habían pasado, temas que había que resolver, sin duda se plantearon, la corrupción que se venía dando desde hacía mucho tiempo, y por supuesto una cantidad de puntos en los cuales él consideraba que había que cambiar. Tal es así que le proponía a los congresales, a los cuales los denominó ratas y tantos epítetos, ¿no?, de insultos, y a los gobernadores, a los cuales también se le dirigió diferentes tipos de maltrato, se planteó que él quería llamar a una pacificación, llamémoslo un pacto, y ese pacto se llamaba 25 de mayo. Por supuesto que para llegar a ese pacto, los congresales, senadores,
por supuesto los gobernadores, tendrían que estar de acuerdo en la aprobación de su DNU, que fue rechazado en el Congreso, y de la ley ómnibus, la cual también fue rechazada en la Cámara de Diputados. Razón por la cual, para poder tener acceso a este 25 de mayo acuerdo nacional, requería la aprobación de esas dos leyes. Si no, obviamente no se podía llegar a ningún lado y habría que ver hasta qué punto. Vamos a tocar un poquito este tema, vamos a tocar también el tema del déficit fiscal cero, tanto plantea el gobierno, ¿no? Dentro de los 10 puntos que llevan de acuerdo para firmar el 25 de mayo en Córdoba. Así que bueno, ese es otro de los temas en los cuales se está planteando. Y después hubo una manifestación del Papa Francisco a través de un comunicado que tenía con una serie de juristas relacionados en la Argentina sobre la crisis también social, ¿no? Y de justicia social en la cual se lleva a cabo, que es parte de la doctrina social de la Iglesia, que se lleva en la Argentina, una violenta violación a esos derechos de justicia social, de los cuales el presidente del gobierno de Milei, a través de su vocero presidencial, el señor Adorni, responde, ¿no? Ahí vamos a también tocar un poquito de estos temas. Para mí es un gusto compartir este programa con un gran conocedor del tema de la deuda externa, es licenciado en Administración y Finanzas Públicas, experto en deuda externa, como decía, y para mí es un gusto compartir el programa vía Meet con el licenciado Héctor Juliano. Gracias, Héctor, por recibirnos. No, al contrario, Juan Manuel, gracias a vos por el espacio y, como siempre, bueno, saludo a los espectadores desde ya. Y espero ser útil en aquellas ideas diferenciales que no han sido tocados tanto por la prensa, ¿no? Porque ya sabemos que es una regla. Oficialismo de turno, oposición o pseudo-oposición que le hace el juego. Y medios forman una unidad de desinformación de la opinión pública. Así que nuestra tarea, como bien lo dice la meta de tu canal, es toda la verdad primero, y eso es lo que tratamos de esclarecer. Si querés, me refiero... Efectivamente, me gustaría que fuéramos, si te parece, sobre el discurso de Milei, obviamente, para llegar a la ley ómnibus, para llegar al pacto del 25 de mayo, cuyos puntos que trata, ¿viste? Son 10 puntos, de los cuales, son casi una copia del consenso de Washington hecho por el gobierno de Carlos Menem, allá por la década del 89-90, y que también trajo tanta convulsión en la Argentina, ¿no? Especialmente en muchos sectores que rechazaron, y por supuesto después vino dádivas de diferente calibre como para que todo el mundo aceptara y se sometiera a esos puntos, ¿no? Entre ellos la dolarización, que es lo que quiere llevar adelante también este gobierno. ¿Cómo podrías analizar el discurso presidencial? Lo hemos hablado. Yo creo que el discurso está copiado del menemismo de la convertibilidad de los 90, porque uno toma los diarios, las referencias de la época y parece que es un calco del esquema, pero ayornado al día de hoy, lógicamente. Y breve así comentario sobre el discurso. El discurso, como sabemos, contenía toda una serie, todo un enumerado de deficiencias de la administración pública, de irregularidades del Estado, de corrupción, etcétera, que eso se puede suscribir perfectamente porque son deficiencias que arrastra el Estado a través de todos los gobiernos y que, entre paréntesis, el actual gobierno tampoco ha revertido, ¿no? Pero bueno, dejemos de lado las consideraciones más bien medio subjetivas. Vamos al nudo de la cuestión. El discurso tuvo enunciados, pero no tuvo contenidos. ¿Qué quiere decir? El presidente Milei cierra su discurso proponiendo a las provincias, como es sabido, que el día 25 de mayo se firme en Córdoba un llamado Pacto de Mayo, una especie de pacto fundacional, etcétera, etcétera, de 10 puntos. Ahora, los 10 puntos, si vos lo vas a ver, y ahora vamos a hacer una apretada reseña, son enunciados, no dicen nada en sí, hay que esperar la formulación, hay que esperar la letra chica, a ver a qué se refiere. Recapitulémoslo para ponernos, digamos, en línea.
El primer punto que propone es la defensa de la propiedad privada. Bueno, que yo sepa, salvo algunos elementos recalcitrantes marxistas, comunistas, hoy en día nadie pone en duda ni cuestiona la propiedad privada, así que no se sabe qué quiere el punto primero, ¿no? Sabíamos algo, ¿no? Por ejemplo, que bajo el argumento de la propiedad privada, la ley ómnibus sobre la cual el gobierno sigue insistiendo, propone, entre otras cosas, la venta de tierras del Estado irrestricta, incluso en zonas de frontera, en virtud del sacrosanto principio de la propiedad privada, por ejemplo. La inversión extranjera intocable en virtud del sacrosanto principio de la libertad privada. Así que hay que esperar la letra chica a ver qué quiere decir este primer punto de propiedad privada, por qué le da un carácter fundacional. El A poner en cuestión esto de la Agenda 2030 que dice no tendrás nada y serás feliz, y ahí vulnera la propiedad privada o es algo Sí, que lo quieren. la imagen de la Agenda 2030 sobrevuela todo esto, pero no necesariamente tiene que ver con este punto. Claro. Pero es compatible, sí, es compatible. No, no puedo decir que esté sea una para lo otro, pero es compatible. Ahora, el segundo punto sobre el cual es un estribillo, un ritornello del gobierno, viene el famoso tema del equilibrio fiscal, el compromiso irrestricto sobre el déficit fiscal. Ahí hay que hacer varias aclaraciones, algunas de las cuales la hemos hablado en programas anteriores, así que trato de no repetirme en esto. Pero primera observación, la mayoría de los países del mundo y la mayoría de los países desarrollados tienen déficit fiscal y nadie se rasga la vestidura, ¿verdad? Ahora, acá se hace una bandera sacrosanta del equilibrio fiscal. ¿Pero qué se entiende por equilibrio fiscal? Según el gobierno, combatir el gasto público, que es la culpa del déficit fiscal. Y por ende se hacen una serie de enumeraciones, empezando por el gasto estructural de la burocracia del Estado, que podemos estar de acuerdo perfectamente, no descubrió nada nuevo, ¿no? El empleo público sobredimensionado por el clientelismo político, que no es nada nuevo. Desde que yo estudiaba en la facultad vengo escuchando el problema. Una vez un profesor lo dijo muy claramente, dice, esto no se va a solucionar hasta que el Estado no deje de actuar como fondo de desocupación encubierto, que es lo que hace. Como hay crisis económica, entonces el Estado, por clientelismo político, se transforma en un recolector de mano de obra desocupada. Habría mucho para hablar, pero lo fundamental es esto, que mientras la bandera de lucha del gobierno Milei y todo el discurso liberal que lo acompaña va contra el gasto público, culpándolo del déficit fiscal, se habla de cualquier tipo de gasto, pero no se habla del principal gasto público, que es el que genera el déficit fiscal, que es la deuda pública. Entonces, caramba, parémonos ahí un momento. La culpa del déficit fiscal es el servicio de la deuda pública, punto. Eso es irrefutable. Después nos pondremos a discutir cómo surgió esa deuda pública, ¿no? Si por déficit fiscal o por política cambiaria, ¿no? Después, si tenemos tiempo, si querés, lo hablamos. Pero en lo inmediato, lo principal y más llamativo es que un presidente y un gobierno que se llena la boca hablando de combatir el gasto público, resulta que no dice media palabra del principal problema del gasto público, que es la deuda. ¿Y cómo piensa el presidente Milei con respecto a la deuda? Permitime que reproduzca esto, que es un fragmentito, lo leo de una entrevista que fue publicada en La Nación el día 29 de febrero, ¿no? Donde le preguntan a Milei con respecto al... disculpa, me estoy haciendo lío con los papeles. Le preguntan a Milei
sobre el documento que emitió Cristina Kirchner, que obviamente no lo escribió ella, pero que contiene argumentaciones válidas, aunque insuficientes, porque Cristina Kirchner y sus allegados critican aspectos políticos, pero estuvieron 20 años en el gobierno y no los revirtieron. Y ahora desde el otro lado del mostrador se ponen a pontificar sobre la política económica. Tuvieron 20 años para hacerlo y lo que hicieron fue descalabrar las finanzas públicas, provocar déficit fiscal y además aumentar la deuda pública, porque la aumentaron en más de 100.000 millones de dólares durante la gestión de Cristina Kirchner, y a eso le agregaron otros 100.000 millones de dólares en la gestión Fernández. Así que no tienen autoridad moral para hablar, ¿no? Pero de todas maneras, contestando eso, Milei dice en un momento de una entrevista, dice, ella, Cristina Fernández de Kirchner, me acusa a mí de que yo digo que el déficit fiscal genera inflación, lo cual es mentira. Nunca dije que el déficit fiscal genera inflación. Lo que genera la inflación es la emisión monetaria. Bueno, acá habría que aclarar esto. El Estado tiene efectivamente 3 fuentes básicas y clásicas de financiamiento. La recaudación tributaria, la emisión monetaria y la deuda pública. Entonces, las 3 son formas de contener el déficit fiscal. Lo que está diciendo acá Milei, entonces, es lo que genera la inflación es la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal. Pero después trae la frase importante. Dice, porque vos podés tener déficit fiscal y lo financiás con endeudamiento y no tenés problema. Repito, SIC. Porque vos podés tener déficit fiscal y lo financiás con endeudamiento y no tenés problema. A ver, hace 50 años que la Argentina tiene el problema insoluble de la deuda pública y el presidente Milei recomienda tomar deuda pública porque así no tenés problema. Parece una bofetada. Esto dicho SIC y reproducido entre comillas del presidente Milei. Entonces, no es casual que en su discurso, en el enunciado y en todo el leitmotiv del discurso, esté presente el combate contra el déficit fiscal, omitiendo la causa del déficit fiscal, que es la deuda. Porque para Milei la deuda no es problema. Y ya lo está demostrando porque en el primer mes del año, el primer mes neto de su gobierno, aumentó neto la deuda en 10.600 millones de dólares en un mes. Entonces, caramba, me parece importante. Y este es el segundo punto sobre el cual el discurso de Milei hace hincapié, ¿no? El equilibrio fiscal. Entonces, querés tener equilibrio fiscal, pero no tocas el principal factor de desequilibrio fiscal, que es la deuda, que es un problema fiscal insoluble, porque la deuda es una deuda impagable, y consecuentemente no dice media palabra de eso. Yo creo que acá ya se tendría que haber terminado el análisis, pero sigue con otros puntos que voy a tratar de resumir más rápido. La tercera es la baja del gasto público, según él, al 25% del PBI, que sería el histórico. Todavía no sabemos cuál es el PBI. Se supone que, según Caputo, sería unos 500.000 millones de dólares, pero de todas maneras es la baja del gasto público. Bueno, ¿quieren bajar el gasto público? Bajen el costo de la deuda. Listo, bajen la deuda. Si es el principal factor de gasto público y quieren bajar el gasto público, háganlo. Lo hemos hablado, creo, la última vez que estuve allí presente. Milei dice en forma muy bravucona, no hay plata. Para aumentar a la administración pública no hay plata. Para aumentar a los jubilados no hay plata. Para los planes sociales no hay plata. Para la obra pública no hay plata. Pero para la deuda, que es el principal gasto público, ahí cambia la cosa. Ahí dice, no, caballeros, nosotros vamos a honrar los compromisos del país. Entonces, para eso sí hay plata.
Te leo el dato del primer mes. Perdón, esa plata no sale de Sí, los préstamos que nos da el Fondo Monetario, que todo se va renegociando, etcétera, más un porcentual que se saca de la recaudación que tiene el país a través de comercio exterior, impuestos, etcétera. efectivamente, esa plata es en realidad, en su gran medida, en su casi totalidad, es refinanciación perpetua de deuda, lo cual quiere decir reciclar indefinidamente la deuda que vence y además tomar deuda nueva. Por eso aclaré que en un mes se tomaron casi 11.000 millones de dólares. Pero este aquí que hay una prueba concreta. Este es el esquema de financiero mensual que publica el Ministerio de Economía sobre el mes de enero, donde el gobierno hizo un logro histórico. Tuvo superávit fiscal. Y no solamente eso, sino que se ufana de haberlo tenido. La verdad que es una cosa extraordinaria. La Argentina hace no sé cuánto tiempo, años, que no tiene superávit fiscal. Pero ¿cómo se consiguió ese superávit fiscal? El primer factor para obtener superávit fiscal fue aumentar la recaudación. Y la recaudación se aumenta gracias a la inflación, porque cuanto más crece la inflación que provoca el gobierno, porque la hiperinflación de diciembre no fue una hiperinflación heredada, fue una hiperinflación provocada por el gobierno, porque el gobierno devaluó, dio carta libre para la remarcación de precios, aumentó los combustibles, aumentó las tarifas de servicio público y lógicamente provocó un efecto hiperinflacionario. Entonces el gobierno no puede decir que es una hiperinflación heredada. Trata de aterrorizar a la gente diciendo un disparate, que si no hubieran hecho esas medidas, la inflación hubiera llegado al 15.000%, que es un disparate sacado de la galera, que no hay ningún estudio conocido que lo refrende, ¿no? Aterrorizar a la gente como diciendo, no, la cosa hubiera podido ser peor. La cuestión es esta, que tengo acá en la mano esto que está bajado del Ministerio de Economía. El gobierno logró en enero un superávit de 2 billones de pesos. ¿Cómo lo logró? Aumentando la recaudación gracias a la inflación, porque cuanto más sube la inflación, más cobra el gobierno por IVA, más cobra por ganancias, por bienes personales, por impuesto al cheque. Es inmediato. Además, ¿cómo lo logra también? Devaluando, porque entonces al devaluar la moneda, al devaluar el peso, obtiene en dólares traducidos a pesos, obtiene más ingresos. Entonces, por un lado, subió los ingresos gracias a la inflación que provocó el propio gobierno. Y por otro lado, bajó los gastos, los bajó fundamentalmente bajándole los saberes a los jubilados, a los sueldos y salarios de la administración pública y a los planes sociales. Dicho concretamente, medido en un año, la recaudación aumentó 257% y el gasto aumentó en 115%, aumentó la mitad. Y dentro de eso, lo que llaman prestaciones sociales, dentro de lo cual está la jubilación, aumentó 150%. Quiere decir que mientras los ingresos le aumentaron 257, los gastos le aumentaron por casi la mitad, 169 de prestaciones sociales. Entonces, ¿qué pasó con el superávit fiscal? El gobierno le sobraron, entre comillas, 2 billones de pesos. Somos ricos, tenemos 2 billones de pesos en un mes. ¿Y en qué se usó esos 2 billones de pesos? De esos 2 billones de pesos, 1,5 billones, o sea, las 3/4 partes, se usaron ¿para qué? Para pagar intereses de la deuda pública. Y lo que le quedó neto de superávit fue los 500.000 restantes.
Así que todo este esfuerzo de provocar una hiperinflación para recaudar más y empobrecer a la gente, que automáticamente le caen los salarios reales, y combinado con bajarle los haberes y jubilatorios, fundamentalmente lo dicen los mismos economistas del establishment, el gran ahorro del gobierno se dio bajando las jubilaciones del Estado. Entonces, de esa manera, el gobierno logró tener un superávit fiscal. Por eso todo el mundo se está haciendo la misma pregunta: ¿cuál es la sostenibilidad de esto? Es decir, ¿hasta cuándo aguanta la gente y los sectores de que esta política de estanflación, es decir, de provocar recesión y a la vez bajar los salarios reales vía inflación, se mantenga? Ese es el gran interrogante. Y el gobierno Decía, perdóname, ¿no? Como decía Carlos Rodríguez, no le está pagando a nadie, ni a las provincias, ni a nada, no está redistribuyendo. Se sentó en la caja, cual Néstor Kirchner en el 2003, y no repartió un peso. Claro, y está extorsionando a las provincias. Está extorsionando a las provincias porque les cierra el ingreso de las transferencias, no la coparticipación en sí mismo, sino las transferencias que son discrecionales, que algunas están fundamentadas y otras no, pero que se pueden discutir, pero que están asignadas por la ley de coparticipación, y de esa manera, estrangulando a las provincias, se obliga a que las provincias también hagan un ajuste equivalente al que está haciendo el gobierno. ¿Y cómo lo hacen? Bajando los salarios de la administración pública, suspendiendo las obras públicas y de infraestructura, y en consecuencia provocando también esta inflación, es decir, recesión económica en un contexto de inflación monetaria. Eso es lo que propone como tercer punto el decálogo, como llaman irónicamente, los 10 mandamientos del Pacto de Mayo. Héctor, ahora, esa obsesión que tiene por el déficit cero, obviamente arrastra todo esto, no pagar, bajar, el ajuste que pide el Fondo Monetario, todo lo que cumplen con todas las reglas, ¿no? Pero ese déficit cero, a lo cual se puede llegar, o lo que el gobierno quiere, puede generar una crisis social enorme en cualquier momento, porque nadie está dispuesto a aguantar. Ahora, marzo, abril, empiezan a llegar todos los aumentos de todos los servicios públicos, los alquileres, como ya se liberó el tema de los alquileres, se libera, ¿no es cierto?, los precios. Entonces, teniendo en cuenta que un salario mínimo son 200.000 pesos, o más o menos alrededor de 200.000, digamos lo mínimo, esto puede generar una crisis y una corrida social tremenda. El rótulo de el cuidado de la sostenibilidad del proceso de ajuste se lo está advirtiendo también el propio Fondo Monetario Internacional, que el otro día, cuando viene la vicejefa Gita Lopinac, y otros comentaristas, y es Vox Populi, no hay comentarista más o menos serio que no lo diga, el problema es la sostenibilidad. ¿Y qué quiere decir sostenibilidad? ¿Hasta cuándo aguanta el tema? Porque adelanto una conclusión. Para mí, la gran angustia del gobierno, que lógicamente el gobierno no lo dice y la opinión pública armada por los grandes medios tampoco, es que este tema puede capotar, puede fracasar, y hasta ahora no está dando los resultados que el gobierno quiere tener. ¿Por qué? Porque esto se está agarrando sobre la base de provocar una recesión con inflación, una estanflación que el pueblo argentino tiene que aguantar, no se sabe hasta cuándo, pero que en principio el presidente mismo habló de aguantar 3, 4 meses. O sea, un poco el mismo discurso de Macri. ¿Te acordás que cuando asumió Macri habló de que no, ahora estamos mal, pero en el segundo semestre vamos a estar bien, ¿no? Y después del segundo semestre estábamos esperando el tercer semestre
pasaba, ¿no? Ahora parece que es el mismo discurso, ¿no? No, esperen, es el discurso típico, ¿te acordás que lo leí, lo tengo siempre a mano? El discurso de Enrique Silverstein, que parodiaba cómo tenía que ser el discurso tipo de un ministro de Economía. Primero, lamentarse de la herencia recibida. Después decir que había que hacer sacrificios, pero dar la esperanza que después de esos sacrificios vamos a estar bien. Desde hace 50 años se repite ese verso en la Argentina. Lo estamos escuchando todos los gobiernos y ahora la política de Milei es todavía volver a insistir en el mismo ritornelo. Él está ahí para sostener las cosas, no para lamentarse de la herencia recibida. Y hasta ahora lo que está haciendo para revertir esa herencia recibida es acentuarla, porque recibió alta inflación y la está aumentando. ¿Dónde está la política inflacionaria del gobierno? 25% de aumento de inflación en diciembre del señor Milei, 20% de enero del señor Milei. Se esperan 15, 18% de inflación en febrero. Y todavía se trata de vender el discurso optimista. Bueno, pero la inflación se está desacelerando, es decir, aumenta, pero aumenta menos. Sí, pero la inflación es acumulativa y la gente se está tragando a la inflación y los salarios y las jubilaciones no aumentan par y paso con la inflación, se le está tragando todo el mundo. Entonces quiere decir que se está empobreciendo al pueblo argentino. ¿Para qué? Para pagar deuda, que es la principal causa del déficit fiscal que se quiere solucionar. O sea, es peligroso y es hasta insultante el discurso del gobierno, porque esto es el estribillo, bajar el gasto público para neutralizar el déficit fiscal. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple, bajemos los salarios, bajemos las jubilaciones, bajemos... Ahora, de lo que no se dice nada es cómo bajamos el costo financiero, que es el que está dando resultados, porque en un momento donde la inflación está castigando al país, los bancos y los fondos de inversión están teniendo récord de ganancia. Así que acá este es un juego de suma cero. Lo que pierde un sector, el sector laboral jubilatorio, lo están ganando los bancos y los fondos de inversión. Y de eso el gobierno no dice nada. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a decir algo si son los sectores que lo apoyan en el gobierno? Hay una parte, Héctor, hay una parte en la cual se está especulando, por lo menos eso es lo que se dice, que de alguna manera el gobierno está tomando menos plata por parte de los bancos, ¿no? Los bancos y diferentes sectores financieros locales. Y entonces eso puede llevar a que de alguna manera el dinero que tienen los bancos o los excedentes que están aprobados por los mismos bancos, aprobado por el gobierno, es decir, que emitan y tengan acceso a esos capitales, va a llegar a la gente. De alguna manera esto, lo que el gobierno no toma, va a reducir el costo del dinero y entonces la gente va a poder tener acceso al dinero a menor costo y entonces va a poder desarrollar la empresa, etcétera, que es un poco lo que plantea acá la reducción también de impuestos, ¿no? Y la agilización del comercio. Quiero ver si esto impacta en algo, si realmente está dando así, si en forma local eso funciona o eso puede trastabillar porque hay mucho dinero extranjero de grandes corporaciones que de alguna manera alteren eso. Pero quiero que me lo cuentes enseguida. Espera. Me lo vas a decir en cuanto volvemos a este pequeño corte. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Héctor Juliano. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA,
Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con el licenciado Héctor Juliano. Y Héctor había quedado pendiente en el bloque anterior que si el gobierno no toma dinero de los bancos, que es lo que dice que de alguna manera va a facilitar, es que ese dinero caiga en manos locales, privadas, y desarrollar otra actividad que el comerciante va a poder hacer. Hay que analizar la recesión en todo esto también, ¿no? Pero más allá de todo, ¿qué pasaría si eso es posible o esos factores pueden alterarse porque hay inversión especulativa extranjera como BlackRock y tantos otros fondos que están jugando acá y que se les llevan el 140%, 150% anual? Mira, yo me remito a los números para que los números hablen por mí. El gobierno supuestamente, al bajar el déficit fiscal, debiera tomar menos deuda. Sin embargo, aclaremos, durante el mes de enero, que tuvo un superávit de 2 billones de pesos, resulta que tomó 10.600 millones de dólares más de deuda pública. 11.000 millones de dólares de nueva deuda durante enero solamente, es decir, el mismo mes que tuvo superávit fiscal, y sigue tomando deuda, ¿verdad? Además, también sigue notablemente aumentando la deuda del Banco Central. El Banco Central en este momento tiene una deuda por letras de liquidez LELIQ de 30 y ahora al 23 de febrero estaba leyendo 38 billones de pesos. Al 31 de enero tenía 36.500 y a diciembre tenía 31. Caramba, está aumentando astronómicamente la deuda por LELIQ, que por otra parte no se explica porque las LELIQ están suspendidas y sin embargo siguen aumentando. Y paralelamente, las LELIQ son a 28 días, así que ya se tendrían que haber agotado. Y paralelamente también está subiendo la deuda en pases pasivos que son a un día y devengan el 100% de interés anual a tasa nominal, que equivale a una tasa efectiva del 171% anual. Y también el monto de los pases pasivos aumentó. En este momento está en el orden de los 33 billones de pesos y en diciembre estaba en 28.500. Así que hasta ahora, la reducción de deuda no se ve. Y entonces hay una contradicción en principio. Si el gobierno está reduciendo el déficit fiscal, ¿por qué aumenta la deuda? ¿Por qué aumenta la deuda? Si vos no tenés déficit fiscal, ¿por qué aumenta la deuda? ¿Por qué te estás endeudando en principio innecesariamente si estás teniendo déficit fiscal? El gobierno tendría que aclarar eso, porque la realidad es que existe una gran mentira con respecto al origen de la deuda, porque todo el mundo cree y le han hecho creer que la culpa del endeudamiento público es el déficit fiscal. Y en cambio, estudiando empíricamente la situación, uno llega a una conclusión muy diferente, que el verdadero motivo por el cual se ha creado y aumentado astronómicamente la deuda pública
no es como primer causa el déficit fiscal, sino la política de dólar bajo, la política de atraso cambiario. Por eso el gobierno se está endeudando en moneda extranjera. ¿Para qué? Para aumentar las reservas del Banco Central. Es decir, se está endeudando para sostener el tipo de cambio bajo. Esta es la gran mentira que se oculta a la gente, que el verdadero motivo del endeudamiento no es el déficit fiscal, sino la política cambiaria. Y por eso todo este discurso del equilibrio fiscal y todo es un mito, a mi juicio. Es un mito para enmascarar que el verdadero es endeudar a la Argentina, porque los capitales financieros exigen que los países tomen su cuota de endeudamiento, porque sobra capital financiero en el mundo, y sobre todo capital proveniente de dinero negro, que es el que transmiten a través de los paraísos fiscales los grandes fondos de inversión. Porque al dinero que toma el país en deuda no se le pide de dónde proviene, ¿no? Se lo canaliza directamente. Pero de eso habría mucho para hablar. Sí, pero esto a mi juicio está desnudando la realidad. Está desnudando el hecho de que la verdadera causa del déficit fiscal es la deuda, y que el gobierno se sigue endeudando pese a que está teniendo superávit fiscal. Tendrían que aclarar bien ese punto. Y estamos hablando, por ejemplo, de los otros puntos, si seguimos avanzando para poder llegar a tiempo. Todo gobierno se financia con, obviamente, los impuestos, ¿no es cierto? Impuestos, etcétera, ¿no? Y en esta cuestión que habla para reducir la presión impositiva, ¿no? Que dé tranquilidad, etcétera. ¿Cómo podés analizarlo cuando en realidad desde que asumió todavía no tocó un solo impuesto? Es más, el campo que entrevistamos hace poco a un agropecuario planteaba de que ¿no? los impuestos que tiene es casi el 80% de lo que produce un campo, ¿no? Entonces... Exactamente. La contradicción del punto 4 es que se habla de proponer una reforma tributaria para bajar la presión fiscal. Pero caramba, las primeras medidas, los 10 puntos de Caputo y las medidas que están tomando el gobierno aumentan la presión tributaria. Se generalizaron, por ejemplo, las retenciones del campo. Todos los sectores del campo que estaban llorando por las retenciones, resulta que ahora se encuentran con que las retenciones no bajaron y en cambio se generalizaron a todo el mundo, incluso a las economías regionales. Que la presión tributaria es mayor, porque no nos olvidemos que hay un doble efecto de imposición. El impuesto directo que paga la gente y el que le transmite el sistema de precios, porque vos de todo lo que comprás pagás impuestos, hasta de las tarifas de servicios públicos. Así que cuando aumentan los servicios públicos, aumentan también los impuestos que llevan las tarifas de los servicios públicos. Es más ganancia para el Estado, más costo para el contribuyente y consecuentemente más presión tributaria. Ese es el cuarto punto de lo que propone. Es notable porque estamos hablando de cada uno de los puntos que o no se aclaran o tienen una interpretación equívoca, ¿no? Como esto del equilibrio fiscal y la presión tributaria. Luego, sí. También se puede incorporar ahí el tema del punto 5, ¿no? Que es la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos. O sea, si la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ahora no recibe dinero para financiarse, obviamente va a aumentar todos los impuestos, como está ocurriendo con el ARBA y todo, ¿no? La enmienda de la Constitución establecía que hace, no sé si daba, ahora no me acuerdo los años que daba, si 2 años o 4 años, el país tenía que tener definido una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Eso fue con la reforma constitucional de 1994. 1994, estamos en el 2024, ¿no? Y todavía estamos pidiendo una nueva coparticipación federal.
Así que aparte de risueño, esto va a requerir ponerse de acuerdo y conocer, porque digo, todos estos puntos son enunciados. Después vamos a ver qué propone el gobierno sobre estos enunciados. Hasta ahora estamos teniendo 10 puntos que son enunciaciones de deseos del gobierno y que no se compatibilizan con la realidad de su propia política. Otro punto equívoco es el punto 6. Se induce a la explotación de recursos naturales por parte de las provincias. A ver, aclárenme esto. ¿Qué quiere decir el gobierno con que se propone la explotación de recursos naturales por las provincias? ¿Quién va a ser tan idiota de no explotar los recursos naturales de las provincias? Ahora, falta definir bajo qué estatuto legal y quién va a explotar esos recursos. Porque hasta ahora los grandes recursos naturales de las provincias son explotados por capitales extranjeros, ¿verdad? El tema del petróleo, de la minería, del litio, de incluso grandes explotaciones, campos comprados por terratenientes extranjeros. Así que cuando se quiere poner en un pacto fundacional de Mayo, como punto 6, la explotación de recursos naturales de la provincia, pido por favor que me expliquen qué quieren decir con eso, porque hasta ahora no sé si eso es motivo de un pacto fundacional. Luego, punto 7, reforma laboral, modernización. Eso ya lo sabemos, eso es una bandera de las 3 que impuso el Fondo Monetario Internacional. Punto 7, reforma laboral. Punto 8, reforma previsional. Punto 9, reforma tributaria. Mejor dicho, el punto de la reforma política estructural. Es el 4, perdón, ¿no? Pero son los 3 reformas estructurales que Macri firmó en el año 2018 cuando tomó el stand-by por 57.000 millones de dólares para salvar a su gobierno del default, ¿no? Cuando fracasó el gobierno liberal de Macri y tuvo que pedir la ayuda del Fondo Monetario Internacional para poder llegar a cumplir su mandato y pasarle la cuenta al gobierno kirchnerista, que lo que hizo el gobierno kirchnerista fue convalidar todo lo actuado por Macri y constituir así, convalidando, ¿no?, instituir la dependencia del Fondo Monetario Internacional por 10 años, hasta el 2034. La famosa colaboración de la cual hemos hablado entre liberales y socialdemócratas, ¿no? ¿Qué es esto? Héctor, bien aclaraste que en realidad todos los gobiernos al final de cuentas habían utilizado el tema de la deuda, no importa la línea política ni el gobierno, ¿no? El tema de la deuda había sido crucial y todos nos fueron llevando a donde estamos hoy. Ahora, entrando en el punto 10, ¿no es cierto?, que plantea el presidente Milei con relación a este acuerdo del 25 de mayo, que es la apertura del comercio internacional, la apertura del comercio internacional, que es el punto 10, el 9, una reforma política estructural. Y él hablaba lo mismo de que no había reelección, había todos unos cambios que inclusive incorporaban los sindicatos, ¿no es cierto?, y incorporaba diferentes sectores que no podían tener segundo término o estancarse en el poder. ¿Cómo lo ves a eso? Juan Manuel, yo te lo sintetizaría así. Se habla de un nuevo sistema de representatividad, no hay nada que decir, hay que esperar a ver qué diablos manda. Lo mismo que cuando se dice genéricamente apertura al comercio internacional. Esto es un estribillo del Fondo Monetario que ya estaba planteado desde la época Macri. Pero ¿qué quiere decir en concreto? En buen romance, apertura del comercio internacional. La Argentina está abierta al comercio internacional. Cuando se dice apertura al comercio internacional, lo que se entiende normalmente es liberar las importaciones, como se hizo desde la época de Martínez de Oz hasta la de Macri, de tal manera de que la Argentina se abra a las importaciones del mundo y sobre todo de los países desarrollados.
Por lo cual también este punto, que es muy delicado y muy sospechoso en momento en que se habla de adhesiones internacionales a la Unión Europea y otros más, lo mismo, los 10 puntos que enunció nada más Milei, hay que esperar la letra chica, hay que esperar cuál es el contenido de estos anuncios, porque son anuncios, no son medidas, ni tienen contenido, ni son proyectos, son enunciados. Simplemente para estar atento a qué es lo que el gobierno piensa mandar, pero aclarando que lo hace bajo condición expresa de que eso le apruebe primero la facultad de delegada, la de regulación económica, especialmente en materia de hidrocarburos, los incentivos a las grandes inversiones, repito, incentivos a las grandes inversiones, es decir, a los grandes capitales multinacionales, y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Y todo eso atado a la nueva ley ómnibus que el gobierno, el Congreso le tiene que aprobar para que el presidente Menem haga la propuesta concreta de estos 10 puntos, lo cual me parece que es decir una mera enunciación, no sabemos nada. Es Bueno, decir, ahí Héctor, le pido, señor director, si nos puede poner esta comparativa entre los 10 puntos presentados por el presidente Milei y el consenso de Washington firmado o por lo menos el pedido que tenía en su momento Carlos Menem. Hay una analogía, no es la misma, no son los mismos términos, pero la esencia de los puntos es adecuarse al sistema de apertura internacional, cuyo modelo puede tomarse efectivamente con el consenso de Washington. Es decir, cómo la Argentina someterse al sistema económico-financiero internacional en favor de los países desarrollados, en este caso concretamente de los Estados Unidos y otros, a despecho de lo que puede ocurrir en la economía nacional, porque otra cosa no se puede inferir, pero hay que esperar que el gobierno especifique estos 10 puntos a ver cuál es su contenido, porque hasta ahora son enunciados nada más. Sí, Y enunciados sospechosos, ¿no? Porque ya empezamos con el equilibrio fiscal a costa de los jubilados, el gasto público omitiendo la deuda pública, que es el principal problema. Entonces, si uno plantea mal un problema, puede llegar a cualquier solución, o mejor dicho, a ninguna solución. Porque la clave es que si no se identifica correctamente el problema, no hay solución. Y mientras tanto, el gobierno, ¿qué hace? Distrae a la opinión pública, ¿no? Genera conflictos por cualquier cosa. El gobierno está en el cholulismo político, está en la crítica, o peor todavía, en el cuestionamiento indebido, como fue el caso reciente, los días pasados, la impertinencia del vocero presidencial Adorni, en él, que no tiene la más miserable autoridad, a hablar en contra del Papa y de la doctrina social de la Iglesia. Me parece que mejor se hubiera callado la boca, ¿no? Perdió una buenísima oportunidad de quedarse callado la boca en lugar de decir estupideces, demostrando que es un ignorante en materia de doctrina social católica. Porque habla contra el concepto de justicia social. A ver, te leo para eso, que... para un minutito. Vamos a poner un fragmento de la propuesta o el análisis que hace el Papa Francisco en relación a la justicia social, que es la doctrina básica de la Iglesia, ¿no? Y esto lo hace en una plataforma de juristas. Inmediatamente después vamos a ver la respuesta que da Adornis, el vocero presidencial, a la manifestación del Papa. Sabemos que vivimos épocas de tanta injusticia, casi digo de intensa injusticia. Pocos ricos cada vez más poderosos y millones de pobres negados y descartados.
No hay futuro, no hay desarrollo, no hay justicia ni democracia en un mundo en donde millones de niños comen diariamente solamente los desechos de aquellos que sí consumen. Los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales, equitativas. El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social. Las normas, queridos jueces, ya han sido dictadas. Rigen. El problema es su vigencia efectiva, su concreción. Y ahí empieza vuestro rol. El dios mercado, la diosa ganancia, son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta. La historia lo ha demostrado en muchas y muy tristes oportunidades. Son Moloch devorando a las generaciones recién nacidas. La palabra de Jesús, que fundamenta la doctrina social de la Iglesia, es siempre un sendero seguro, un sendero luminoso, para coadyuvar en el ejercicio de la magistratura. Hermanos y hermanas, todos los que ejercen un poder público tienen que tener presente que no alcanza con la legitimidad de origen. No, el ejercicio debe también ser legítimo. ¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas? ¿Puedo ser un buen magistrado mirando hacia el costado frente al sufrimiento del otro? Por favor, es un consejo que a mí me ayuda, Por favor, cada día frente al espejo, pregúntense por ustedes mismos y pregúntense por los otros. Saludo a Cupajo, saludo al Instituto Lascasiano, saludo a todos ustedes. Bendigo su nueva casa. Les deseo éxito en todas sus actividades. Por favor, les pido firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes y violentos, porque la paz es una construcción de todos los días y ustedes son obreros de la paz. No, eso no es así, eso lo ha dicho el presidente de la Nación en más de una oportunidad, entendiendo que la justicia social, en esta lógica de sacarle a unos compulsivamente para darles a otros a criterio del funcionario de turno, ha logrado en la Argentina, y entiendo que en el resto del mundo donde se utilizó el Estado como se lo utilizó en la Argentina, a lo que hoy estamos viviendo, que es un 50% de pobres, número más, número menos, y eso significa muchos millones de argentinos que el Estado presente, el bendito Estado presente, no, evidentemente les ha quitado todo y no les ha dado absolutamente nada. El presidente entiende que pueden ser frases o palabras o definiciones muy lindas al oído, pero que no han hecho otra cosa que está a la vista, ¿no? 20 años o 20 y pico de años hablando de justicia social, solo por nombrarte el último periodo que yo lo empalmo con la vuelta al esquema inflacionario que vimos desde hace algo así como 21 años en la República Argentina. Y la verdad es que la gente no quiere eso, lo demostró en las urnas. De hecho, el presidente de la Nación, parte de su campaña fue contarle a la gente cómo iba a ajustar, a achicar el Estado y a dejar de gastar dinero en cuestiones que no hacen efectivamente a que la gente esté mejor. Bueno, hemos escuchado esta respuesta, por supuesto que suena interesante también, como que alguien le tira la culpa al de atrás y bueno, este es un arrastre de pobreza y que no se hacen cargo los gobiernos anteriores. Héctor, ¿qué reflexión te lleva a esto? Perdóname, yo la frase clave que reproduce La Nación, un artículo de Elisabetta Piqué, que es la corresponsal en Italia, el aspecto clave que le molestó al gobierno es que en un momento el Papa Francisco dice: el Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social. Ah, caramba. La misma periodista recuerda que Milei dijo que el Estado
que el Estado es una asociación criminal y que la justicia social es un robo. Así que, a ver, un momento, si querés lo repetimos. Mientras el Papa está diciendo que el Estado es más importante que nunca para la redistribución y la justicia social, Milei está diciendo exactamente lo contrario, que el Estado es una asociación criminal y que la justicia social es un robo. Me parece grave, ¿verdad? Porque el Papa lo ejemplificó hablando y cuestionando lo que él acertadamente dice. Ahí empieza vuestro rol, hablando de la clase dirigente y de los funcionarios judiciales en este caso, porque era un mensaje dirigido a los funcionarios judiciales, donde dice, irónicamente, dice, el dios mercado y la diosa ganancia son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta. El vocero presidencial, que de doctrina social de la Iglesia no sabe nada, se da el lujo de contestar. La justicia social, dice Adorni, dice, en esa lógica de sacarles a unos compulsivamente para darles a otros. O sea, para los liberales, o para estos liberales anarcoliberales, la justicia social es sacarle a unos para darles a otros. No tienen idea de lo que es el concepto de justicia social y de justicia distributiva. Y dice Adorni, la justicia social, en esta lógica de sacarles a unos compulsivamente para darles a otros, ha generado en la Argentina un 50% de pobres. Caramba, el presidente Milei en un mes aumentó la pobreza del 40-45% al 57%. La hizo un liberal, no la hizo la justicia social de la Iglesia Católica. Me parece que está demasiado mal planteado, ¿me explico? El nivel de pobreza media de la Argentina se estaba discutiendo si estaba entre el 40-45%, según incluso el propio Observatorio Social de la UCA que dirige Agustín Salvia, ¿verdad? Y resulta que el vocero presidencial dice, repito, la justicia social en esta lógica de sacarles a uno compulsivamente para darles al otro ha generado en la Argentina un 50% de pobres. Y resulta que los que generaron el 57% de pobres en un mes fue el gobierno Milei. Lo dice después claramente. El Papa es un líder espiritual y nosotros gobernamos una Argentina con problemas en todos lados. Pueden ser frases muy lindas al oído, repito, frases muy lindas al oído, de la doctrina social de la Iglesia, pero no han provocado otra cosa que la vuelta al esquema inflacionario. O sea, acusa que las palabras del Papa explican el esquema inflacionario argentino. Es un despropósito total, este hombre no sabe lo que está hablando, realmente es insultante, porque está tergiversando totalmente el espíritu de las palabras del Papa, el sentido, y además está confrontando contra una doctrina fundada de doctrina social de la Iglesia que evidentemente desconoce. Y lo cierra con la frase soberbia de tipo, dice, la gente no quiere eso, lo demostró en las urnas. O sea, este es el totalitarismo democrático de las urnas. No, si la gente votó el ajuste. No, si la gente quiere el anarcoliberalismo de Milei. Este es el razonamiento. Dice, el Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de la redistribución y justicia social. Esta es la frase que le indignó a Milei y a su vocero de prensa. Hay que tenerlo presente, ¿verdad? Porque cuando se dan estas reacciones, yo llamaría viscerales, ¿viste? Quiere decir que tocan la fibra de fondo de la esencia del pensamiento anarcoliberal, ¿verdad? Está perfectamente en claro que el presidente Milei encabeza un gobierno
que está radicalmente enfrentado con la doctrina social de la Iglesia en conceptos tan fundamentales como la justicia social y el rol del Estado en la redistribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque es un gobierno que favorece el esquema liberal del predominio y del egoísmo económico, porque es la doctrina de Adam Smith, que el egoísmo de los individuos... ¿Hola? Ah, no, de vuelta se me escapa la página, tengo miedo de eso. La hipótesis de Adam Smith de la mano invisible, ¿verdad? Que el egoísmo individual de los comerciantes y los grupos económicos tiende espontáneamente a mejorar la situación social. Sí, mejora la situación social de los ricos, no de los pobres, que es justamente lo que está condenando el Papa cuando dice: vivimos épocas de intensa injusticia, pocos ricos cada vez más poderosos y millones de pobres negados y descartados. Eso es lo que dice el Papa. Y en cambio el vocero de Milei le contesta que la culpa de la inflación y de la pobreza es la justicia social católica. Me parece que acá incluso debiera ser respondido. Yo no he tenido tiempo, iba a escribir algo al respecto, pero por problemas personales no lo pude hacer. Pero es importante remarcarlo porque también la Conferencia Episcopal Argentina, en mi opinión, tendría que dar una respuesta a esto. Porque nadie le pidió al gobierno Milei que se haga un pronunciamiento expreso contra la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Correcto. En fin. Héctor, bueno, en Cada realidad es un, pero partemos de la base, en realidad es un gobierno que fue votado por el 30%, ¿no es cierto? Ese 57% que dicen, bueno, estamos hablando de un descarte, la gente votó en contra pero no a favor de una política de este gobierno. Y la política de este gobierno, anarcoliberal o lo que fuera, está inmiscuida dentro de lo que era la política del PRO, que justamente los votantes rechazaron, y que es lo que tenemos también enquistado en el gobierno, dentro de lo que llama la casta, más otros que se camaleonaron y que entraron en el gobierno. Eso es así, sin duda. Que esté enfrentado con la doctrina de la Iglesia, no cabe duda desde el punto de vista que el rigor de religión al cual está adscripto o desea tener el presidente Milei y su gobierno es justamente contrario a lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto? Porque brega por otra religión que tiene otros matices que no son de nuestra cultura o nuestro estilo o etos argentino. Así que bueno, es muy lógico escucharlo de palabra del gobierno y que lo digan con una soltura de la manera que lo dicen, ¿no? Héctor. Perdóname, redondeo esta idea nada más porque se daría para mucho más, ¿no? Yo creo que esto es un ejemplo muy, muy representativo a tener en cuenta y que incluso debiera ser profundizado y contestado con amplitud por parte de la Iglesia, porque es, aparte de una especie de desafío gratuito al Papa, porque se hubiera podido ignorarlo, aunque le molestase, y no entrar en conflicto. Está señalando a 2 semanas de haberse encontrado con el Papa y haber tenido un encuentro cordial, sale haciendo una declaración pública el gobierno en contra del concepto de justicia social y redistribución del ingreso de la doctrina social de la Iglesia. Es como darse vuelta y darle una cachetada, no sé, me parece bastante ofensivo. Bueno, no lo hizo con Israel, no lo hizo en el Muro de los Lamentos, ni lo hace después de esta época, así que bueno, cualquier cosa es predecible. Para intervenir en el genocidio de Gaza no dice nada. En cambio, al revés, va a felicitar al gobierno Netanyahu, mientras el gobierno Netanyahu está haciendo un genocidio contra la población civil de Gaza. Pero en cambio se preocupa mucho de salir a rebatir conceptos de la doctrina social de la Iglesia.
es bastante sintomático ese comportamiento para uno que lo interpreta así, ¿no? Lógicamente. Sin duda. Héctor, te agradezco muchísimo por esta conexión. Esperamos, bueno, muy pronto que estés acá, la semana que viene, la otra, a ver cómo sigue avanzando la cosa y ir tomando otros temas y tener, ¿no?, cada 2 semanas o cada tanto un análisis económico de lo que está ocurriendo. Te agradezco muchísimo por esta conexión. No, gracias a vos por tu entrevista y la próxima vez lo hacemos personalmente. Gracias. Gracias a vos, gracias. Bueno, a todos ustedes, obviamente, bueno, muy razonable lo que dice Héctor Giuliano en relación a esta respuesta que le da el vocero presidencial, en nombre obviamente del gobierno, al Papa Francisco, que en realidad la preocupación es lo que acaba de decir Giuliano, ¿no? Lo que se ha incrementado la pobreza, que obviamente veníamos arrastrando, no cabe la menor duda, que las cosas estaban mal hechas, no cabe la menor duda, pero que también generó en este lapso de tiempo, donde todos podemos verlo en los números, en el salario, en no llegar a fin de mes, y especialmente lo que van a venir las cuentas ahora en marzo, abril. Así que eso barajarán la inflación, pero igual crecerá enormemente la pobreza en la Argentina. Y una preocupación del Papa Francisco, sin duda, desde el punto de vista social, y lo que hace a la doctrina social de la Iglesia es llamar la atención, ¿no es cierto?, de que esto está dando lugar a unos pocos ricos, ¿no es cierto?, y muchos pobres. Que esto ya lo vienen haciendo otros, porque la política económica que se viene aplicando y financiera, obviamente fue colaboracionista entre todos los gobiernos, desde el golpe de Estado del 76 en adelante. Hoy lo vemos con mayor frecuencia porque esto se fue incrementando con el pasar del tiempo, razón por la cual es muy lógico que la Iglesia llame la atención porque tiene el deber de hacerlo y seguramente los obispos argentinos tendrán que emitir alguna declaración al respecto. Entendemos que el discurso de Milei, como bien se fue discriminando, en esta entrevista con Giuliano, es una imposición, ¿no? Es jugar a mi juego o no jugamos más, ¿no es cierto? Es un poco la tesitura de un obtuso, ¿no es cierto? Alguien que se ha enfrentado permanentemente con todos y que espera que todos le aprueben algo del cual él no está dispuesto a ceder. Él plantea claramente, no es negociable, hay cosas que no son negociables. Y, por ejemplo, la ley ómnibus o el DNU no son negociables para el presidente Milei. Pero todo eso está generando una gran pobreza, más allá de todo, y que las cosas debieron haberse reformado, no cabe la menor duda, pero tampoco a un costo tan alto que es la pobreza de la gente. Esto puede llevar a una explosión social, no cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque cuando la gente no tiene para darle de comer a los ancianos, no tiene para darle de comer a los hijos, no puede pagar la renta, no puede pagar el alimento, no puede pagar las escuelas, una dádiva gubernamental de 70.000 pesos para los padres de familia que mandan a los chicos al colegio es muy difícil. 55.000 pesos que le den a un jubilado que cobra 87.000 pesos no es nada porque los costos son altísimos. Es lo que se llamaba en el espíritu católico que el liberalismo es pecado. ¿Es pecado por qué? Porque pone al hombre centro de todo y elimina a Dios como centro fundamental de la creación, el centro fundamental de lo que es la trascendencia humana. Y cuando eso opera, crece el materialismo. Y ese materialismo crece, efectivamente, enriqueciendo como siempre a pocos, y lo podemos ver en el gobierno, los pocos que se están enriqueciendo, esa camarilla pequeñita que cada vez es más rica a costa de los pobres. Y Argentina no deja de ser un paraíso fiscal para los grandes poderosos que vienen, invierten, compran la LELIQ, eso se intercambia y les produce, como bien decía Giuliano, alrededor de 170% anual de ganancia. ¿Quién en su sano juicio va a venir a abrir una fábrica? Imposible. Es más, si hay que liquidar todo, van a liquidar todo, porque forma parte del paquete, forma parte de la Agenda 2030, forma parte de la gobernanza mundial y forma parte de la desintegración de las naciones. Y este gobierno tiende a eso, con lindas palabras de libertad, pero esa libertad es tan tiránica, tan déspota, que es la libertad de acuerdo a cómo yo la interpreto y no la libertad de un diálogo entre todos. Y Argentina es un país múltiple con diferentes poderes que todos tienen un rol y nadie puede suprimir el rol del otro.
Argentina está en un brete muy difícil, hay que ver estos meses cómo se van a ir desarrollando, pero efectivamente nada bueno puede salir en un gobierno déspota, en un gobierno usurero, en un gobierno que se aprovecha, ¿no es cierto?, de la caridad humana, porque el ajuste no lo hace para arriba, no cierra las usinas de usura que están desangrando al país, sino que se ocupa de presionar a los de abajo. Es una constante que viene de hace muchos gobiernos. Espero que podamos despertar y empecemos a trabajar juntos para salir adelante. Nos espera en otra entrega de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad primero. Gracias.